Yo les decía a ustedes que cuando tienen, por ejemplo, hielo a menos 10 grados Celsius. Profe, está escribiendo muy arriba. ¿Cómo? Está escribiendo muy arriba y no lo vemos. A ver, ahí. Ahí sí. Bien. De 10. Si yo tengo hielo a menos 10 grados Celsius y quiero pasar a vapor a 100 grados. Este problema para resolver, seguramente hay muchos alumnos que lo quieren resolver de con una sola ecuación ya lo resuelven. Está mal. Está mal. ¿Por qué? Primero, y acostúmbrense para todos los problemas a hacer una gráfica en coordenadas cartesianas. ¿Qué van a poner en el eje de ordenadas? La temperatura en grados Celsius. ¿Y qué van a poner en el eje de abscisa? Calor en calorías. Bien. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es fijar estas temperaturas, menos 10 grados centígrados y 100 grados Celsius. Además, el vapor. Bien, entonces voy a escribir menos 10, el hielo, con lo cual es agua, y voy a colocar los puntos fijos del agua. 0 y 100. Bien. ¿Cómo tiene que evolucionar la sustancia? Ir de menos 10 a 100. Muy bien. ¿Cómo? ¿De hecho de menos 10 a 100? No. No. ¿Por qué? Porque tiene que haber cambio de estado. ¿Sí? Hay cambio de fase. Vuelvo a repetir. Las sustancias tienen la mayoría de las sustancias tienen 2 cambios de fase. No 3, ni 4, ni 1, 2, la mayoría de las sustancias. Estamos hablando de agua más aún. Entonces, acá tengo cambio de fase, o cambio de estado, y en 100, ojo, tengo otro cambio de fase. Perfecto. Entonces, voy a colocarle o suministrarle calor al hielo que está a menos 10 y va a subir la temperatura hasta que se encontró con este cambio de fase que ocurre a 0 grados. Va a pasar de sólido a líquido. Cambio de fase. ¿Cómo se llama ese cambio de fase de sólido a líquido? Fusión. Bien, ya se fundió el último cristal de hielo, se transformó en líquido. ¿Qué pasó ahora? Aumenta la temperatura hasta que llega a 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. ¿Qué pasó acá? Cambio de fase. Se produce el cambio de fase de líquido a vapor. Entonces, fíjense ustedes que pasar de menos 10 a 100 no es un proceso lineal, no es con un solo calor que yo puedo calcular esto, sino que si yo estoy haciendo bien mi gráfico, yo puedo observar que hay distintos calores puestos en juego. ¿Cuántos calores? 4. Primero, para ir de menos 10 a 0, se llama calor sensible 1. Luego, para fundirse, calor latente 1. Luego, un calor que va de 0 a 100, calor sensible 2. Y luego, un calor latente 2, que es el que me permite que el vapor, o mejor dicho, que se transforme el líquido en vapor. Bien. Entonces, para hacer esos cálculos, ¿qué voy a necesitar? Bueno, saber cómo se calcula un calor sensible. Eso necesito. Lo anoto. Calor sensible, masa por calor específico por delta T. El calor latente, masa por el lambda. Y después veremos si es de vaporización,
o de fusión, cuánto vale, etc. Bien, entonces, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Qué hay en el calor latente? O sea, de -10 llega a 0 grados. Es el primer calor, o sea que no hay cambio de estado. Sí. Calor sensible ese. Sí. Sí, ¿y cuándo cambia de estado? O sea, ¿Cuándo cambió de estado? Cuando llegó a 0. Cuando con todo el calor que yo le entregué, llegó a 0 grados. Y ahí hay un cambio de estado. Profe, Sí, y si yo tengo vapor para pasarlo hielo, ¿cómo es? al revés. Ya lo vamos a hacer. Bueno, lo importante es que hayan comprendido este gráfico. ¿Lo comprendieron? Sí. Sí. Pregunten todas las dudas que tengan, porque todos los problemas que siguen, y si aún más es otra sustancia, lo puedo hacer con amoníaco, lo puedo hacer con parafina, lo puedo hacer con plomo, el gráfico va a ser más o menos parecido. ¿En qué va a cambiar? En los puntos fijos, ¿sí? En los puntos fijos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Y por ende, van a tener que trabajar con esta tabla. Esta tabla, donde en la tabla 1 dice calores específicos de las sustancias. En la tabla 2, temperatura de fusión o solidificación, porque es muy importante eso. Si yo a vos te hablo de, por decirte, a ver, una sustancia como aluminio, y yo te digo que quiero que pase de una temperatura a otra, ¿en qué se tienen que fijar para poder hacer el gráfico? En las temperaturas de fusión y de ebullición del aluminio. En la tabla 2, no sé si ustedes la tienen ahí donde están, si la tienen a mano, el aluminio, por ejemplo, tiene una temperatura de fusión de 658 grados. Miren, el agua cero, la del aluminio estaría por encima de 100, o sea, 658. Y la de ebullición del aluminio, estamos hablando de 1800 grados. Por eso es tan importante que estén trabajando con esta tabla cuando yo les estoy presentando sustancias que son diferentes de agua. Y por otro lado, en la tabla 4 y en la tabla 5 tienen los lambda, los calores latentes de fusión y de vaporización o ebullición. Entonces es importantísimo que trabajen con esto, porque si no, no van a poder hacer bien los cálculos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O sigo? Y parce lo vamos a poder tener. Obviamente. La tabla de conversión y la tabla de calores específicos, sí. Si no, no podrían hacer ningún problema. Bueno, vamos a hacer los cálculos con este problema. Ustedes tienen uno muy parecido en el práctico, en la ejercitación, pero no se los voy a resolver yo, les voy a resolver uno parecido para que después ustedes lo hagan. Bueno, vamos con este. Me falta saber cuántas sustancias tengo. Bueno, vamos a poner 100 gramos. 100 gramos de agua. Bueno, vamos a calcular el primer calor. Calor sensible 1. Un calor sensible, ¿cómo se calcula? Masa por calor específico por delta T. Bien. ¿La masa de cuánto es? 100 gramos. ¿Qué tengo yo acá? Hielo. Ese hielo tiene un calor específico. Me voy a la tabla de calor específico y busco 0,5. 0,5, perfecto. 0,5. 0,5 ¿qué? Calorías sobre grado Celsius. Por el delta T. Ojo con esto y no me metan la pata. Alguien, no me acuerdo quién de ustedes, me mandó para que le corrigiera. Puso temperatura final 100, temperatura inicial -10. No, tienen que ir por partes. Esta es la primera parte. ¿Cuál es la
temperatura inicial? Menos 10. ¿Y hasta dónde llega? 0, que es la final. Porque voy por tramos. Entonces sería T final 0 menos T inicial menos 10. Entonces, simplifico gramos con gramos, Celsius con Celsius, menos por menos más, 10 por 100 por 0,5 son 50, por 10, 500. Calorías. Quiere decir que acá yo ya, a mí me tuvieron que entregar, o mejor dicho, al hielo le tuvieron que entregar 500 calorías para que fuera de menos 10 a 0. Listo. Vamos a calcular otro calor. Este tramo, que es el primer cambio de fase. Entonces el calor latente 1. ¿Cómo se calcula un calor latente? Masa por lambda. ¿Qué masa? 100 gramos. ¿Qué lambda? Y bueno, está fundiendo el hielo. Entonces, ¿a dónde voy? A la tabla 4, que dice calor de fusión. Que para el hielo el calor de fusión es 80. 80 calorías por gramo. Cancelo y me queda 100 por 80, serían 8000 calorías. Ahí ya calculé 2 calores. ¿Cuántos me quedan? El que hace que vaya de 0 a 100, tengo líquido, el agua en estado líquido, entonces voy a calcular el calor sensible 2. De nuevo, masa 100 gramos. Por calor específico, ojo, agua, ya es agua, por lo tanto el calor específico es 1. Por el delta T, T inicial 0, ¿a dónde fue? A 100. Quiere decir que T final es 100, T inicial es 0. Entonces, 100 por 100 son 10.000 calorías. Ya llegué acá. ¿Qué dice acá? Cambio de fase. ¿A cuánto? A 100 grados. Por lo tanto, acá va a pasar de líquido a vapor. Se va a vaporizar. Hay una vaporización. Bien. Entonces, calor latente 2, la masa, 100 gramos. Por, y ahora vengo, tabla 4, calor de vaporización, agua o vapor, 540. Bien, me estoy quedando con poco tiempo, pero después volvemos a entrar. 540 calorías por gramo. 540, y le agrego 2 ceros más, calorías. Fíjense, he calculado este proceso con 4 calores, 2 sensibles, 2 latentes. Y para saber el calor total, voy a sumar todos estos calores, 5.000 más 10.000 más 5.400 más los 8.000. Todos los calores me permiten calcular el calor total. Primer error que cometen, ojo, primer error que cometen es que quieren ir de menos 10 a 100 con un solo calor. Mal. Segundo error que cometen, quieren calcular este problema sin hacer el gráfico. Tercer error que cometen, cuando quieren calcular el primer calor, ya quieren calcularlo de menos 10 como inicial a 100 como final. Mal. Tienen que ir tramo por tramo para poderlo calcular. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿O me quieren hacer alguna pregunta? No, está claro. Está claro. Bien. Ojo, siempre me dicen lo mismo, está claro y después no está claro, porque vuelven a cometer los mismos errores. Anótenlo, bueno, van a tener este video donde les estoy siempre aclarando cuáles son los errores más frecuentes que cometen los alumnos cuando tienen que hacer cálculos con cambio de fase. Bien, bueno, ustedes tienen en la guía
la tengo yo aquí a mano, el primer problema que dice 20 kilos de hielo a menos 15, absorbe calor hasta transformarse totalmente en vapor a 100. Calcular la cantidad necesaria de calor. Ese era el... A ver, tengo acá para compartir pantalla. El primer problema. Cuando Me tenemos hablaba una mezcla, que les daba distinto. Que les daba distinto el valor de 14.520, le daba por ahí, pero no puede haber un 14.550. error en la guía. ¿Ustedes lo hicieron? 14.550. Perfecto, bueno, seguramente es un error de tipeado en la guía. Seguramente es eso. Bien, vamos a saltar al problema 3, que ya volvemos al 2, pero fíjense el 3. Calcular la cantidad de calor que se le debe entregar a una masa de hielo de 250 gramos que está a menos 15, como el primer problema, para pasar a agua 30. Fíjense, voy a pasar a agua 30. Entonces, si yo voy a pasar a agua a 30 grados, ¿será el mismo el gráfico este? ¿Quién me contesta eso? ¿El mismo gráfico Sí. me sirve? Para mí tienen que hacer de lo negativo hasta 0, punto de Sí. fusión de 0 a 30, ¿o no? en realidad va a haber 3 calores, 2 sensibles y 1 latente. ¿No? Bien, o sea, si si fuéramos a resolver el problema 3, tengo que poner acá Hay 2 calores sensibles y 1 latente. 2 sensibles y 1 latente. Voy de menos 15 a 0, porque no puedo dejar de pasar el 0 porque hay un cambio de fase. Después, el sólido que está a 0 pasa al líquido a 0. Y después, ¿hasta dónde voy, chicos? Hasta 30. Hasta 30. 30. Entonces, como ustedes mismos me dijeron, voy de menos 15 a 0, luego cambio de estado, y luego voy ¿de dónde? De 0 hasta 30. De 0 hasta 30. Fíjense que tendré que, entonces, el primer calor sensible, nada más que tengo que cambiar la masa, el segundo calor latente, cambiando la masa, y después sensible sería la masa por el calor específico y por el delta T. Pero acá no sería de 100 y 0, sino que el final sería 30 y el inicial sería 0. ¿Sí? Entonces ahí estaría el 3, ya lo podrían hacer porque es un problema sencillo, solo que llegan hasta 30 grados. Bien, ¿alguna pregunta? Yo, profe, cuando tenemos una mezcla, ¿Cómo? ¿cómo calculamos? En la mezcla de cambio de fase. Sí. A ver, vamos a ir por orden de complejidad. El 4 me lo reservo para después que volvamos a entrar. A ver, perdón, no, el 4 no. El 2. Me salté el 2, no sé por qué. Bueno, el 3 es muy parecido al 1, solo que en lugar de llegar a vapor, llega hasta agua a 30. Lo que quiero es que trabajemos el 2. El 2 dice que yo tengo que calcular la cantidad de calor que se le debe extraer a 50 gramos de vapor. Entonces, de vapor tengo 50 gramos de vapor, no voy a tener hielo, voy a tener vapor, eso por un lado. Profe, así quite tengo. la pantalla el problema. ¿Cómo? Sí. Quite de la pantalla el problema. Perdón, ¿cómo? No, era que quitara de la pantalla que vemos nosotros el problema que había puesto, así la vemos bien a usted. Perfecto, ya voy. Bueno, entonces, a ver si lo tengo acá anotado en la hoja esta, hay que extraer 50 gramos de vapor a 100, 50 gramos de vapor a 100, estoy anotando para
dejar de compartir pantalla. A 100 y tiene que ir hasta hielo a menos 10. Hielo a menos 10. Perfecto. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces, temperatura inicial, tengo vapor a 100. Vamos a borrar. Borrar es un problema. Bueno, vamos a borrar. Bueno. Bueno, tengo, entonces, vapor La pantalla, profe. a 100 grados Celsius y tengo que tener hielo, pasar a hielo a La menos... pantalla, profe. ¿Eh? Ah, sí, La pantalla. perdón. Dejo de compartir. Ahí estamos. A menos 15. Hielo a menos 15 grados Celsius. Bueno, entonces, vamos a volver a hacer el gráfico. En el gráfico tenemos que poner hielo a menos 15, hielo a menos 15, 0 grados, que es el cambio de estado, y tenemos que poner 100 grados Celsius, porque voy a graficar temperatura en función del calor. Entonces, ahora, ¿yo qué tengo? Yo tengo vapor, yo estoy en este punto, y tengo que extraer calor, ¿para qué? Tengo que extraer calor para llegar a hielo, o sea que tengo que hacer el proceso inverso antes. Es decir, estoy en vapor a 100, y tengo que retroceder, es decir, volverme, porque voy a sacar calor. Si yo a una sustancia le entrego calor, voy creciendo en la cantidad de calor. Pero si le voy extrayendo para tener hielo, tengo que ir en sentido inverso. Quiere decir que voy a pasar de vapor a líquido y acá voy a tener un cambio de estado que se llama condensación. Condensación. ¿Qué ocurre en el cambio de fase? ¿Qué ocurre a 100 grados? Bien, cambio de fase. Luego, ¿qué voy a hacer? Ya llegué al líquido a 100. Voy a bajar la temperatura hasta que llegue